Muy buenas tardes, bienvenidos a este séptimo episodio de este programa de la Radio Independiente en México, en el cual estamos enfocados a hablar de temas relacionados a las drogas, particularmente todos esos temas que se encuentran al margen de lo privado. José Manuel, hoy tenemos un invitado muy especial, un buen amigo mío, colega de trinchera, sí, y parte de algunos proyectos en los que estamos adheridos los dos, entonces una persona cuyo trabajo, además de que respeto, valoro bastante, es un compañero al que aprecio bastante. ¿Cómo estás, José Manuel? Bienvenido. Qué gusto estar contigo, Aldo. Muchas gracias, el gusto es todo mío. He invitado a José Manuel, quien es un activista del cannabis medicinal en México y tiene un proyecto desde hace ya algunos años, una organización de la sociedad civil que se llama AMEM, es asociación... es Autocultivo Medicinal en México. Gracias, José Manuel. Autocultivo Medicinal en México. Sí, uno está acostumbrado a que toda organización que empieza con A es asociación, ¿verdad? Si tienes razón, discúlpame. Y bueno, José Manuel se dedica, y junto con su organización, a promover información relacionada a las leyes y aquella que es pertinente para los pacientes que desean optar por la vía del autocultivo para autoabastecerse de sus propios productos medicinales. ¿Lo dije bien, José Manuel? Digamos que es una introducción. Es una introducción, sí. Muy buena introducción. No, por supuesto, es una introducción porque claramente aquí tú nos tienes que platicar de qué va AMEM. Platícanos un poco cuándo surge AMEM y cuáles son los motivos que te llevan a fundarlo. AMEM aparece por ahí de febrero de 2016, más o menos. Fue un momento en el cual dentro del movimiento canábico medicinal, los que estábamos peleando con Grace y todo ese tema, hay un momento de ruptura y nos separamos en tres células. Se queda por un lado por Grace por allá. Sí, nacen las Mamá Cultiva y nacemos nosotros. Okay. AMEM nace primero para seguir cabildeando y empujando todo lo que hemos hecho en materia de legislación, pero a la vez entendemos que los pacientes necesitamos mucho más y que es mucho más compleja nuestra situación. Entonces, por un lado empezamos a dar cursos, talleres y al final se acaban materializando los manuales que tenemos en el sitio. Son 3 manuales, uno va de extracciones caseras, otro va de cultivo doméstico, y el otro es una introducción para que sepas en qué te estás metiendo y cómo funciona más o menos el sistema endocannabinoide y lo que puedes encontrar allá afuera. Okay. Más o menos. Surgen en toda esta coyuntura que se da con la iniciativa que culmina siendo la ley de cannabis medicinal e investigación científica, esta ley bastante fallida, pero surgen en esta coyuntura, ¿no? En el 2015. Sí, más o menos. Se fundan en el 2016, pero es una generación que viene empujando lo medicinal desde el 2015. Finales de 2014. Finales de 2014, sí. Bueno, en esta generación, digamos, medicinal, junto con Grace, Mamá Cultiva. Sí, al mismo tiempo aparecemos Raúl, Margarita, las Mamá Cultiva, ¿quién más estaba por ahí? Algunos otros grupos que se fueron creando. Bueno, si no me equivoco, Canativa, posiblemente. Canativa llegó un poquito después. Un poco después, ok. Sí, Canativa llegó ya cuando estábamos en diputados. Ya. Todo lo que fue Senado, que fue como un año y medio. Más o menos los mismos, digamos, el mismo proceso, diferentes tiempos, pero el mismo proceso. Sí. Y sobre esto me gustaría que platicáramos, José Manuel, porque tú, por supuesto, por tu activismo, pues precisamente estás involucrado con estas discusiones legislativas relacionadas a lo medicinal. En el 2016 se presenta la iniciativa de Peña Nieto, que contemplaba, además de lo científico y lo medicinal, usos personales que finalmente fueron erradicados del dictamen final del Senado. Eso ni se discutió. Exactamente, los senadores lo marginaron por completo. Pero en el 2017 ya se publica en el Diario Oficial de la Federación una reforma a la ley bastante limitada. ¿Cuál sería tu posición al respecto? No de lo que ha pasado después, sino de la reforma específica a la ley publicada en el 2017. ¿Qué te parece? Mira, lo que se logró fue un avance porque de entrada se clasificó el THC de tabla 1 a tabla 2. Eso en español significa que de no tener usos terapéuticos y ser un riesgo a la salud, pasaba a ser un medicamento delicado que se tenía que supervisar fuertemente, pero ya se podía utilizar. Sí. Eso ayuda. El CBD hicieron una cosa bien extraña, crearon la tabla 5. Qué necesidad, ¿no? Qué necesidad, pero bueno,
Y ahí entró el CBD. Después de eso se tenía que haber publicado un reglamento, cosa que nunca sucedió. Sí, a eso quiero que lleguemos después, pero todavía profundizar un poquito más en lo que sí se publica en la reforma. ¿Todos los detalles técnicos? Un poquito de lo principal, digamos. THC, ¿qué pasa con Mira, con el THC queda tabla 2. De 1 pasa a tabla 2. Okay. CBD no existía en el radar y queda en tabla 5. Después hay una cláusula, creo que es en el 237 si no me equivoco, que dice que la siembra, cosecha, cultivo, bla, 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 de cannabis sativa, índica, marihuana, no será punible siempre y cuando sea para fines médicos y o científicos o investigación científica, y se deberá contar con un permiso de la Secretaría de Salud. ¿Y en la práctica qué pasó para los pacientes? Es decir, nada. Pero, digamos, tuvieron la oportunidad de importar, por ejemplo. El trámite de importación ya existía. ¿A través de amparos? No, es un trámite que existe en la COFEPRIS, donde puedes importarlo. El problema es que si el costo de tu medicamento es, digamos, 1,000 pesos, por poner un precio, es, primero, pedir muestras y tener análisis del medicamento que vas a mandar. Una vez que ya tienes eso, tienes que meter tus papeles a COFEPRIS, te tienen que resolver el caso. Ya que te resolvieron el caso, tienes que conseguir un agente aduanal que se la quiera rifar. Esto sin amparo. Sin amparo. Pero a partir de Grace fue esto entonces. Sí, ¿no? Grace sí abrió como una brecha. Okay. Ya se descubrió que existía ese caminito que se podía hacer. Y por ahí se podía importar el medicamento. Ahora, si te costaba 1,000 pesos con todos estos trámites que le tienes que hacer al asunto, acabas pagando 5 o 6 veces el precio si lo compras en Estados Unidos. Okay. Bueno, y entonces esta es en general la reforma a la ley, pero ¿qué pasó después con lo que no tiene que ver con la parte legislativa, sino con la parte operativa, COFEPRIS? COFEPRIS. Ahí tuvimos largas conversaciones con Sánchez y Tepos. Saludos. Saludos, Sánchez y Tepos. Ya no nos ve desde la CIA de COFEPRIS. Sí. Seguro nos ve, ¿no? Está pendiente de nosotros. Pues le interesa el tema. Sé que le interesa el tema. Espero que esté por ahí. Y estuvimos negociando con ellos, platicando, les proponíamos que se incluyera el cultivo doméstico, de otra manera no es un acceso real, es un acceso privilegiado, por ponerlo de alguna forma. Y bueno, lanzan una propuesta que después mandan a COFEMER, nosotros damos comentarios en la COFEMER, se hacen alrededor de 100 y cacho recomendaciones, estas regresan a la COFEPRIS, se las pasan por el arco del triunfo, publican unos lineamientos porque la parte de presidencia no quiso firmar el documento porque lo veían muy carente de información. Básicamente se enfocaba en importación de CBD. Es básicamente lo que podías importar. ¿Y qué más nos platicas sobre los detalles de los lineamientos? ¿Qué fue lo que tuvo tan a disgusto y tiene, bueno, digamos no porque fueron revocados, pero qué mantuvo tan a disgusto al activismo del cannabis medicinal y en general del cannabis en México? De entrada las licencias fueron otorgadas pues de una manera bastante discrecional. Sí. O sea, solo un grupo muy privilegiado tuvo acceso a la lista de documentos que necesitaba para poder meter la información. Y entonces, pues son las, ¿cuántas empresas son? ¿7, 8? Sí, no mal recuerdo, 7 me parece. 7 empresas. Sí. Entonces, pues si hubiera habido transparencia, estoy seguro que la oferta aquí en el país hubiera sido bastante más amplia. Sí, por supuesto. Sí, un piso parejo, ¿no? Sí, un piso parejo. Sí. No queremos más, piso parejo. Sí, de acuerdo. Por la parte comercial. Y por la parte de las otras dos vías que podrían existir, que sería el autocultivo y los clubes de pacientes, nada, ni lo quisieron tocar el tema, dijeron eso no se va a discutir, y si ahorita voy a la Secretaría de Salud y tiene la voluntad política Alcocer, me podría emitir una carta que diga, yo secretario de Salud, te permito cultivar todas las plantas de mota que quieras en tu casa, no hay pedo, y yo ya lo podría hacer legalmente, enseñándole una receta de soy epiléptico y pues con esto, y ya. Sí, de acuerdo, y no hicieron nada. Y entonces me gustaría que le aclararas un poco a los que nos escuchan
sobre qué pasa con el THC. El THC no es que quede marginado de la reforma, queda marginado de los lineamientos. Es decir, pues queda marginado la población mortal. Por los lineamientos, no por la reforma. Sí, por los lineamientos. Bueno, por las dos cosas. Sí. Por un lado, al estar en tabla 2, no es, implica que el manejo tiene que ser por laboratorios certificados todo el tiempo. Entonces, los niveles de control y de fiscalización de ese tipo de sustancias es altísimo. Sí. Solo manejan molécula aislada. Sí. Entonces es otra cosa que no está chido. Y ese es un tema, me gustaría que habláramos ahorita unos minutitos sobre la parte ya medicinal propiamente. Entonces, esta marginación que hay del THC en la aplicación de la ley, ¿es contraproducente para los pacientes, José Manuel? Pues de alguna manera... ¿Qué sería lo negativo de que el THC no esté contemplado en los... Es que si no tienes esa molécula estás cojo, literal. Efectos, pierdes el efecto séquito, pierdes un montón de utilizaciones terapéuticas, lo oncológico, digamos, ¿no? Pues de entrada le quisieron entrar al tema, como te decía, por molécula aislada. Eso significa que no hay efecto séquito nunca. Exacto, sí, con ningún componente, sí, claro. Sí, porque son moléculas aisladas. Y así lo entienden porque así está armada nuestra legislación. Pero si quieres entrar a la medicina canábica de verdad, tienes que entrar con un full spectrum. Y es una lógica farmacéutica también, ¿no? Se entiende. Entonces, ahí lo ideal sería preguntarnos por qué no una regulación que contemple los usos posiblemente herbolarios, ¿no? Cabía ahí en un huequito que había por ahí que se llaman remedios herbolarios. Sí. El problema es que al estar en tabla 2, tenías que manejarlo como si fueras un laboratorio grande de los de patentes y todas estas cosas, para tener el control suficiente para la sustancia que estás manejando. Sí. Pero como se tiene que manejar como un remedio herbolario, que es pues extracciones mucho más limpias, procesos menos violentos con la materia prima, etcétera, pues el resultado final tampoco iba a funcionar. Tendría que dejarse más bien como uso personal adulto y que uno asuma usarlo esto bajo sus riesgos que pueda llevar. Dentro de la legislación como la tenemos, porque de otra manera siempre va a tener una sobreregulación, por los mismos controles que ya tenemos por otras malas experiencias que hemos tenido. Sí, José Manuel, ¿y qué pasó después de estos lineamientos? Operaron durante un tiempo muy corto, con toda la anuencia de los... de finales de octubre hasta pues principios de febrero, marzo, una cosa así, porque en cuanto llegó la nueva administración... Menos de medio año. Sí, los frenaron en seco. A eso iba, ¿qué pasó con esto? Y entonces los echan para atrás estos lineamientos y dicen los vamos a revisar. Y luego los que ya tenían sus licencias se ampararon y entonces con ello pues vino esta pequeña primera ola de CBD. Si no se han sentido que hay como una olita de CBD. Sí, bastante. Entonces de ahí viene esa primera ola de CBD, que no es ilegal, pero no está del todo claro y pues el producto no a las organizaciones de pacientes no nos han contactado. Entonces no sabemos ni qué nos están vendiendo. Sí, falta incluso con esta reforma hay una falta de controles, ¿no? Ha habido una falta de controles. Sí, porque lo dejaron y pues están dejando que corra. Sí. Pero pues está controlado a 7 empresas que se escogieron. Que además ahorita no están operando por lo mismo, por la revocación de los lineamientos. ¿Has visto estas de Grateful? ¿Qué pasa con eso? Pero no deberían poder, ¿no? Pues ellos tienen su permiso. No es un amparo. No, ¿te acuerdas que salieron 7 permisos? Sí, bueno, eso ya les daba chance de operar. Sí. Las licencias, sí. Sí, eso ya les daba chance de operar. Pero fue revocado los lineamientos, entonces. Sí, para dar nuevas. Pero ellos ya tenían licencias. Entonces pueden operar. Es gris. Es una zona muy gris. Todo el problema se resume en una zona gris que puede ir del negro más profundo al gris más clarito, casi blanco. ¿Y esto qué tantos grados de urgencia le mete al asunto, José Manuel? Es importantísimo, ya es urgente, sobre todo por los casos de los pacientes, porque o hay mucho fraude allá afuera, producto pirata, molécula aislada que no te avisan, cáñamo industrial mal trabajado, solventes, metales pesados, o sea, una infinidad de cosas que me he enterado que están pasando con ese mercado gris que está peligroso, la verdad. Y pues la verdad, si no meten un reglamento, se pone todo en norma, se analizan las sustancias, no va a haber forma de enderezar esto.
y cada vez se vuelve más gris, porque cada vez salen más marcas. A la semana estoy viendo 2 o 3 proyectitos nuevos que van saliendo. Sí. Oye, y en este contexto que digamos, me parece que ya llegamos a donde políticamente, al menos al estado de la situación actual, bueno, cabría señalar a lo mejor un evento más, ¿no? Que es a partir del amparo que Cofepris otorga a Carlos, hijo de Margarita Garfias, y Cofepris ordena vuelve a establecer un plazo máximo de 180 días, es el segundo que le ponen a Cofepris, es la segunda vez que le ponen un plazo de 180 días para no, ya ven más. ¿Van más? Lo que pasa es que sale la ley. Ajá. Y se publica en junio 2017 en el DOF. Ajá. De ahí tenían 180 días para publicar. Se lo volaron. Ajá. Y entonces ellos publicaron algo, ellos tenían que haber entregado en septiembre, octubre. En finales de noviembre, principios de diciembre, entregaron su primer borrador, que fue el que se fue a la COFEMER. Sí. Entonces, de ahí ya se volaron una vez 180 días y un poquito más. Al final, entre eran idas y venidas, fueron otros 180 días en lo que publicaron el reglamento. Sí. Está buena esa, fíjate, sí me da duda, la verdad, ¿no? Pues 180 días van a sacar su primera patada. O sea, es decir, han pasado varios bloques de 180 días, pero es la segunda vez, creo, que la Suprema Corte le pone un plazo a Cofepris. No, esta fue la primera. Esta es la primera vez que la Suprema Corte les llama la atención. Bueno, primero hubo un plazo de 180 días cuando se publicó la reforma. Sí, pero eso venía por mandato de las cámaras. Sí, de la reforma en sí. Sí. Bueno, está bien, es la segunda vez, es la primera vez que se le llama la atención al... Sí, lo interesante del caso de Carlos es... A ver, ese tema. Es que generalmente tú cuando te amparas, estás peleando por un fin para ti mismo. Sí. O el Estado o algún tercero se pasó de lanza y te hizo algo a ti. Ya sea que vas, es bueno ese tema, sí. ¿Sí? Ajá. Sí, de acuerdo. Venga. Y lo que logra la sentencia de Carlos es, están afectando mi salud, a Carlos lo están afectando, y él gana su caso. Pero lo que pide con lo que lo reparen es un cambio de mentalidad completo. Ajá. Porque pide que se reforme que se despida el reglamento en materia de cannabis medicinal. Y eso, aunque beneficia a Carlos, en realidad beneficia a toda la población. Ajá. Y es un cambio de mentalidad completo para una estructura de la judicatura. Y tiene otras cosas interesantes. Pensé que ibas a comentar otra cosa, aquello de que es, a diferencia de otros del resto de los amparos en general, ¿no? En los cuales tú te estás buscando proteger de una ley, aquí lo que estás haciendo es buscas protegerte ante la negativa de una ley. Me explico, es decir, aquí el Estado te está negando una ley que es la reforma por el cannabis medicinal, ¿no? O sea, hay una revocación de los lineamientos, entonces no puedes acceder a una ley y lo que este amparo hace no es defenderte de una ley, sino del bloqueo a una ley, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, y además de que el Estado tiene la obligación de otorgar el medicamento, la medicina a Carlos, me parece, ¿no? Sí, se compromete a entregarle el medicamento y a la vez creo que ganan permiso de autocultivo. Ah, ok. Pues un amparo histórico, ¿no? Sí, no es menor. Sí, estuvo muy bien lo que lograron tanto Margarita como Carlos y por supuesto Luisa Conesa. Sí, la abogada del caso. Sí, la abogada de Carlos y amiga, Margarita. También compañera de trinchera. Sí. Saludos a todos ellos. Saludos Luisa. Carlos y Margarita, un saludo. Y bueno, unos minutitos más para hablar de este tema. ¿En qué contexto ustedes, tú y los pacientes que forman parte de la organización se encuentran? ¿Qué es lo que qué es lo que defienden y hacia dónde creen que se va a dirigir la próxima política de medicina? Bueno, de entrada venimos junto con pegado con los de uso personal adulto. Cultivo. Sí. Porque es lo que urge. En realidad, ya vimos que el gobierno está haciendo sus cosas, fine, no tengo problema. Pero como pacientes necesitamos acceso al medicamento. Entonces, si ustedes no se ponen las pilas, nosotros no las ponemos. Nada más nos den chance. Lo único que pedimos es permiso para el cultivo. Y ya del permiso personal para poder cultivar, podemos cultivar nosotros o juntarnos y cultivar comunalmente. Y es que precisamente el perfil de AMEM
los vincula mucho más con el tema precisamente de la reforma para usos personales, porque ustedes lo que promueven es más la autosuficiencia, digamos, el autoabastecimiento del, pues digamos tener del autocultivo. Pues digamos autogestión. La autogestión, exacto. Eso, porque tenemos dudas sobre los productos que hay allá afuera. Sí. Creemos que no hay mejor planta que una que es cuidada con amor, y pues qué mejor que uno para hacer que eso suceda. Sí. Cuidas que no tenga químicos, pesticidas, fertilizantes, químicos, lo que sea. A la vez sabes con qué se está regando, que sabes que no son aguas negras o alguna otra cosa. Tienes certeza sobre sobre tu producto, desde la semilla hasta el aceite terminado que tienes para dosificarte todos los días. O tu aceite para vaporizar, o la vía de administración que cada quien necesite. Una cosa que esa es prácticamente exclusiva de la medicina canábica, ¿no? Bueno, la medicina naturista, con especial facilidad en la canábica y acentuando la efectividad que tiene para tantos padecimientos y algunos de ellos tan importantes. Sí, pues nada más con el sistema endocannabinoide tienes para arrancar. Sí, de acuerdo. Y bueno, José Manuel, además de que, como se han dado cuenta, es un activista del tema de cannabis medicinal que está muy involucrado con ese tema. Con este, y como nos lo acaba de comentar con el de el cultivo para uso personal, es un activista que está muy... que todo el tiempo está muy en el ojo del huracán. Tienes mucha información al respecto de lo que está sucediendo. Es parte de la coalición Regulación por la Paz, que actualmente está desarrollando bastantes Saludos, Regulación por la Paz. Saludos, como casi todos los programas acá son buenos, a ellos les mandamos saludos, que espero se encuentren muy bien. Ayer tuvieron una actividad, de eso quiero que hablemos, y bueno, quiero que le dediquemos 10 minutos, José Manuel, a hablar de 3 temas de actualidad, noticiosos. Dale, tú dale. El primero de ellos es sobre la iniciativa que presentó hoy en la Cámara de Diputados el presidente de la bancada de Morena, Mario Delgado, que, bueno, comentar un poquito al respecto. El segundo tema es sobre las declaraciones de ayer en materia precisamente del reglamento que tiene que publicar Cofepris. Su titular, Alonso Novelo, ayer hizo unas declaraciones no muy dulces para los que estamos de este lado del tema. Y por último, el coloquio que precisamente ayer tuvo la Coalición Regulación por la Paz, un coloquio con usuarios de cannabis en el cual tú participaste como orador. El primer tema, lo de la propuesta de reforma que presentó hoy Mario Delgado, en términos generales, lo venía checando porque tiene apenas un rato esto. Lo que propone es lo comentaban algunos compañeros activistas, muy parecido a la propuesta de reforma que presentó creo que 2015, el entonces presidente del Senado, el panista Roberto Gil Suart. Propone establecer una institución, como algunas otras iniciativas también lo buscan, regulatoria específica sobre el cannabis, que él propone que se llame Canasalud. Sin embargo, contempla que se incluyan los temas personales, entonces el nombre ahí me parece que no es muy bueno, pero bueno, es un detalle. Contempla reformar la Ley General de Salud, el Código Penal Federal, la Ley de Ingresos, y lo que a mí no me gusta mucho es la parte relacionada al mercado. José Manuel, lo veníamos comentando antes del programa, que busca que Canasalud, esta institución, sea un intermediario entre los productores y los distribuidores de pequeña escala, ¿no? Yo no entiendo por qué el Estado tendría que estar participando del mercado, no es necesario. Es el modelo de Uruguay, básicamente es el modelo uruguayo. Sí, algo y muy parecido a precisamente lo que plantea Gil Suart, una iniciativa estatista. A mí no me gusta. ¿Y qué opinas tú? Me gustaría que comentaras algo. Mira, a mí no me gusta por varias cosas. Sí. De entrada le pones un eslabón innecesario, que va a ser forzoso en la cadena productiva. Eso incrementa costos, así de entrada. Y así que aporte mucho valor, solo será para la parte más baja de la cadena en cuestiones de seguridad, como te comentaba hace rato. Sí, burocratiza todo muchísimo, el procedimiento. Sí. Y bueno, o sea, digo, el tema en México, el tema de las licitaciones es un escándalo, y esto es un esquema de licitaciones, ¿no? Sí, y es una cosa de locura. Sí. Y con esto que quieren centralizar todas las compras por parte de gobierno, de una sola entidad de gobierno, es una locura. Sí, se ve. Si no le veo ni pies ni cabeza. Poco viable. Sí. Comentaba, y esto me parece interesante, el diputado Delgado, que el objetivo de que tuviera este papel, esta institución que sería pública, del Estado, centralizada, del gobierno federal,
autónoma, lo cual eso no está tan mal, que sí me parece que es bueno que haya una institución reguladora específica en materia de cannabis, ¿no? Coincide con varios de mis compañeros. Y bueno, comentaba el diputado que la intención era eficientar y facilitar los procesos relacionados al control de calidad, y eso la verdad me parece que no tiene nada que ver con que participe del mercado propiamente. Sí, no. A él le toca checar que no se brinquen las trancas y entreguen producto de calidad en las calles. De acuerdo. Pero así como meterse y también cobrar una tarifa adicional por controlar lo que está pasando por las calles, sí, es sobrefiscalización del producto. Si queremos de verdad competirnos en una potencia pues en materia de cannabis a nivel mundial, tenemos que hacer que nosotros operemos de la manera más eficiente posible. Ya después, para afuera vemos qué hacemos, pero internamente tienes que ser lo más eficiente posible. Este tipo de propuestas de mercados estatizados entorpecen la competencia, y eso no es una cosa que a mí me parece favorezca al desarrollo de un mercado diverso que ofrezca productos de calidad, cuyos precios compitan y por lo tanto se reduzcan, ¿no? Y se ofrezca para los usuarios mejores. Estoy hablando de una lógica de mercado completamente. Sí. Se ofrezcan productos, bienes y servicios canábicos, podemos ponerlo así, de mayor calidad y a mejores precios. Y una variedad desde el producto chafita que consigues en una tienda chafa, hasta el producto super premium, que te pueda costar pues varios miles de pesos para todos, ¿no? Una onza. Como hay manzanas de 25 el kilo y otras de 60. Sí, así todo el abanico, pero que ellos nada más lo regulen, que nada más revisen que estén bien las cosas. Es su papel, eso sí. Ese es su papel, porque su papel es cuidar por la salud de la población. Vigilar que no haya abusos precisamente de los grandes empresarios a los consumidores. Sí, darnos terreno firme a todos los que vamos a estar en esto. De acuerdo, sí. Y pues bueno, si ellos además van a también poner su derecho de piso, sí, ahora está cañón. A mí, José Manuel, no sé tú qué opinas, me parece que algo interesante a comentar es que es muy extraño que faltando semanas, se supone la fecha límite, para que en el Senado haya algún dictamen, es el 24 de octubre. Cierto. Entonces, ¿cómo faltando semanas? Hoy es 1 de octubre, por cierto, no lo había comentado, pero ya me quemé, para los que nos están viendo, este programa es grabado, ellos nos están viendo el 2 de octubre, miércoles, José Manuel y yo estamos platicando aquí, y Beto está acompañándonos en cabina en los controles, el 1 de octubre, en realidad casi nos tocaba a las 4:20, son 5:30, pero empezamos por ahí. Por ahí, sí. Y bueno, Hoy que es 1 de octubre, estamos a 23 días para que algo salga del Senado. Y extrañamente el partido... algo salga del Senado y de diputados. Tiene que pasar por ambas cámaras. Tiene que ser no solamente el dictamen. En teoría debería... ya el Congreso, entonces. Sí, el Poder Legislativo. ¿A quién le dijo la Suprema? Al Poder Legislativo. Claro. Entonces son las dos cámaras. Bueno, todavía con más razón, entonces... Sí, por eso me preocupa mucho. Es extraño, a eso voy, que el partido en el poder, que tiene, como sabemos todos... Un gran control del legislativo de ambas cámaras y que se ha manifestado desde la campaña tan abiertamente a favor de una posible regulación, han presentado varias iniciativas, como faltando días, siguen presentando iniciativas que además son tan diferentes unas de otras. Tenemos que hace un par de semanas las comisiones dictaminadoras del Senado presentaron una iniciativa también bastante reducida, extraña. El mínimo y hasta menos que eso. Sí, yo creo que era hasta menos del mínimo. Le faltaban otros 2 artículos para que fuera el mínimo. Exactamente, los mismos. México Unido contra la Delincuencia, una organización de ese tamaño y con esa seriedad, los acusó en un comunicado de pretender una simulación. Sí, total. Y 2 semanas después viene esta iniciativa de Mario Delgado, presidente de la bancada de Morena en Cámara de Diputados, que también es reducida en comparación a lo que presentó Olga Sánchez hace varios meses, hace más de medio año, ¿no? Sí, la de Olga venía bastante más completa. Mucho más completa, posiblemente la mejor que se presentó en el Congreso. Y luego de eso vino un como refrito que agarró Mancera. Sí, cierto, hace no mucho. Lo único que mejoraba era un poco en los edibles, en los comestibles, y creo que subió un poquito más el umbral de portación. Pero pues, no debería haber por umbral de portación. ¿A ti te revisan cuántas chelas traes? Sí, o cuántas, que ese es otro tema de la iniciativa de Delgado. ¿Cuántas plantas, te preguntan cuántos cartones puedes tener en tu casa de chelas? Porque la iniciativa de Mario Delgado, como muchas, establece un límite de plantas. Sin embargo, en esta es todavía más corta que en las otras. 6 plantas para cultivo personal. ¿6 en total? En total. Por persona.
6 por persona está muy corto. Bueno, por lo menos en lo que a mí me compete, en la parte de uso terapéutico, 6 plantas, pues a menos de que seas Master Grower certificado, no te va a dar. Sí. O sea, no te sale lo suficiente para sacar tu medicina de todo un año. Y además también tú puedes hablar como usuario personal. Entonces, también como usuario personal te alcanzarían 6 plantas. No. Yo creo que no. A muchos no. A muchos, yo sé que hay varios que les quedan debiendo. Sí, de acuerdo. Sí, de acuerdo. Y esto, a diferencia de lo que sucede con la iniciativa de Olga, de hace más de medio año presentada, cuando todavía era senadora, y de 20 plantas. No, eran 20 plantas en floración. En floración, exactamente, podían ser más en total. Sí. Ahora, yo pienso que justamente como tú señalabas, no tendría por qué haber un límite ni para aportación personal, lo que tú decías, ni para plantas en casa, ¿no? En efecto, ¿qué importa si tú te quieres poner una borrachera de ese tamaño, quieres invitarla a tus amigos, ¿no? O quieres tener en tu casa, ¿por qué o quieres tener tu cava? Exactamente, tu cava, sí, ¿por qué no? El Estado lo que argumenta claramente en sus iniciativas encarnadas en diferentes documentos es que el argumento claramente es evitar la venta, el lucro, ¿no? Que sea exclusivamente uso personal. Pero ¿por qué, no? O sea, digamos, si tú puedes, el Estado no piensa que tú vas a vender botellas de cerveza. Y creo que, para que tú vendas alcohol tienes que tener cierto permiso, cierta licencia. Sí, tienes que tener una licencia de venta de bebidas alcohólicas. Exacto, ¿no? Entonces, pero tú puedes comprar cartones, aunque evidentemente no los quieras para tomártelos tú una sola noche. Entonces, eso sería una cosa que está muy atorada en las iniciativas, ¿no te parece, José? Sí, está súper atorada en las iniciativas y espero que eso pues ya cambie. Sí. Espero en el plazo de 1 o 2 semanas estar viendo un dictamen final. Sí, va a ser muy interesante, ¿no crees? Sí, me muerdo las uñas nada más de saber qué viene ahí. De acuerdo. Pero pues sí, ya que saquen un dictamen, es lo que toca. Y el hecho de que va a ser tan interesante, es porque las señales son sumamente disparatadas entre unas iniciativas, otras. Un poder del Estado, otro poder del Estado, la configuración de la estructura política en México actual, ¿no? Todos esos elementos hacen que sea sumamente impredecible lo que va a contener ese dictamen. Sí, totalmente. El presidente está mandando a los evangélicos a moralizar a la gente con una cartilla específicamente moral, ¿no? Así se llama. No, qué horror. Ha habido declaraciones al respecto sobre la posibilidad de que estos grupos participen en tareas, en labores públicas de prevención, etcétera. Eso por un lado. Por el otro lado, declaraciones de senadores claves que son muy abiertas. Lo que pasó con Jesús, pues la verdad es que a uno sí lo hace sonreír un poco, ¿no? Hay actores clave ahí en el legislativo que son muy abiertos y que están buscando regulaciones abiertas y reales, pues, ¿no te parece, José? Sí, total. O sea, como lo comentaba con el círculo. ¿Te acuerdas la dinámica del final del círculo? Ayer, sí. Sí, que yo les decía a todos, las 2 palabras que venían a mi cabeza era esperanza, pero con ejecución real. Sí. Si no hay ejecución, pues está buena su voluntad, pero pues no me sirve, perdón, pero no. Ya tenemos rato esperanzados. Sí. Y bueno, por ahí yo no sé si quieras comentar algo más de la iniciativa de Mario Delgado, algo que te surja. Pues me preocupa que venga de Mario Delgado. Del grupo. Sí, de Mario Delgado en lo específico, porque Mario Delgado estuvo metido en el tema de cannabis medicinal. Él sabe cómo va el tema y se lo explicamos varias veces. Entonces me preocupa que esté regresando al modelo que lanzó Gil Suárez hace 2 o 3 legislaturas. Sí. No le veo ni pies ni cabeza. Sí, de acuerdo, sí, totalmente de acuerdo contigo. No agregaría otro punto al respecto. El siguiente tema que comentábamos, José Manuel, sobre las declaraciones de ayer del titular de COFEPRIS, José Alonso Novelo, quien en una comparecencia en el Senado de la República tuvo 2 o 3 pifias claras al respecto del tema de cannabis, del reglamento que tiene la responsabilidad de publicar por una orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a partir, como comentábamos, del amparo a Carlos, hijo de Margarita Garfias. Saludos de nuevo a Carlos, Margarita y Luisa. Y fue cuestionado en esta comparecencia en el Senado, en la que, como hemos comentado, no solo en sino en varios programas aquí, pues hay mucha actividad sobre la discusión canábica en el Senado. Entonces, como era natural,
fue encarado, fue cuestionado por algunos senadores como Patricia Mercado, quien tiene su nombre será grabado con letras de oro en la historia de la política canábica, porque fue la primera candidata a presidencia en la historia del país que propuso una reforma a la cannabis y después ahí metió iniciativas y demás. Y bueno, sobre este tema, José Alonso Novelo comentó que su papel como titular de COFEPRIS era evaluar medicinal y científicamente, o más bien una regulación sobre la cannabis medicinal y científicamente hablando, palabras más, palabras menos, privilegiando el enfoque de riesgos y no el enfoque de su usabilidad terapéutica, algo así. Más o menos, sí. Iba algo así como mi preocupación como organismo, Ajá. como COFEPRIS, es cuidar la farmacovigilancia y reducción de riesgos asociados, sí. digamos, pero no me preocupa el efecto terapéutico. Sí. Abiertamente. Abiertamente en una comparecencia en senadores. No. Le metieron una regañada interesante a algunos senadores. Después él tuvo alguna declaración en la que se retractó, ¿no? Digo, evidentemente me parece que él desconocía su labor al respecto del tema canábico, porque además tuvo otra declaración en la que él dijo un tema que no correspondía ni a él ni a COFEPRIS, no correspondía a la organización que él representa, los temas recreativos, sino exclusivamente la parte relacionada a la reducción de los riesgos sanitarios. No, le corresponde por una obligación de la Suprema Corte publicar un reglamento en materia de cannabis medicinal sí. y de investigación científica sí. en materia de cannabis. Sí. Entonces parecía que él desconocía el tema. Sí, terrible. Entonces, ¿no te parece que ya es mucho con respecto a los titulares de COFEPRIS en materia canábica? Porque Híjole. ¿a quién estuvimos? Antes ya comentabas a Sánchez y Tepos. ¿Cómo lo padecieron a Sánchez y Tepos los pacientes? Sí. Sánchez y Tepos, pues, te tomaba la junta y era educado, era un buen... Era educado y te recibía. Sí. Que tuvimos un par de juntas con ellos. Pero fuera de eso, en materia de ejecución, fue muy claro y desde el principio nos lo dijo. Todo lo que tenga que ver con cultivo, Ajá. aquí no es. Ajá. Sí. O sea, cerrada la puerta. Cerrada la puerta. Sí. Y hablamos 3, 4 veces diciéndoles, si no hay cultivo, no hay nada. Sí. De entrada, cultivo para uso personal, sí. Bueno, para uso medicinal, pero personal, sí. Y también permitir el cultivo para producción nacional. Y ambas cosas no quiso abrir la puerta. Sí, y ahora tenemos a Novelo. Sí, bueno, y no se te olvide, Mikel Arriola, también una fichita. Sí, es cierto, bueno, que en su candidatura como para jefe de gobierno de la Ciudad de México el año pasado, abiertamente emprendió la campaña anticannabis de que hubo en ese momento en todo el país. Yo no recuerdo otra campaña ni local ni a nivel federal que fuera tan abiertamente anticannábica. Sí, todo mal. Pero bueno. Sí, en efecto, el perfil pareciera que el ADN de los titulares de COFEPRIS es prohibicionista. Prohibicionista inoperante. Y ignorante, ¿no? Hay mucha ignorancia al respecto. Sí, no le entran al tema, no le quieren entrar. Sí. Y además de no entrarle al tema, voy a poner todas las trabas que pueda para entorpecer el camino. Sí, posiblemente, tú como representante titular de AMEM, ¿no crees que posiblemente nos está faltando al movimiento de cannabis en general, posiblemente de forma más particular al medicinal, nos falta ejercer de nuevo más acción en COFEPRIS? Antes había durante Sánchez y Tepos, mucha acción en COFEPRIS, había manifestaciones en COFEPRIS, había diálogo con el titular de COFEPRIS. ¿Qué ha pasado con esto? ¿No hay menos ahora? Pues más bien, ahorita estamos tratando de, por lo menos de mi parte, desde AMEM, estamos tratando de no quemar esfuerzos, sí estamos empujando algo que abre las puertas para todos mucho más ampliamente, a través de lo que piden en legisladores. Entonces, no tenemos batería suficiente para bombardear a todos lados. No, hay mucha actividad. Hay mucha actividad últimamente, el tema canábico se ha puesto caliente, entonces, pues más bien enfocarlos en los que nos vaya a redituar más a todos. Ya tiene años caliente y cada vez más, entonces... ¿Qué va a pasar? ¿Hasta cuándo se le va a quemar las manos al Estado de tan caliente que esté el tema? Pues espero que pronto, Vamos a ver el 24 vamos a celebrar con un porro gigante o a pasar el trago amargo con otro porro gigante
posiblemente el primero más activo, el segundo tal vez más índico. Sí, probablemente el segundo va a ser un dab de índica, ajá, una kush que te tumbe. Exacto, no quiero saber nada más. Un relajante de esos buenos. es un tema, y vamos a ver qué pasa con Cofepris. Digo, la verdad es que en efecto no teníamos, me parece, el movimiento muy prendido, los focos del tema Cofepris. Creo que ahorita un poquito ahí volteamos a ver para ese lado. Posiblemente sería interesante hacer algún comunicado llamando la atención desde la sociedad civil. Vamos a ver qué pasa. Es un tema nuevo. Y por último, el tema que es un tema más alegre, el que vamos a tocar. Los dos pasados fueron un poquito menos coloridos. El de ahorita es el coloquio que tuvieron. Tuvimos ayer la coalición Regulación por la Paz, que es esta coalición nacional de organizaciones, especialistas, activistas, incluso me atrevería a decir tal vez empresas, no, me parece que es más especialistas, activistas, organizaciones. Hay un par de empresarios sí, por ahí, pero una coalición abierta. Pero nacional. Es una coalición abierta, más enfocada desde sociedad civil. Así es. A empujar el tema de regulación de sustancias. Juan Manuel es un activista adherido a la coalición, igual que yo, ambos estamos adheridos. Sí. José Manuel, has estado mucho más activo últimamente y en general, ¿por qué no nos platicas de qué se trató el evento de ayer? Pues mira, hace un par de semanas lanzamos la campaña Yo Forjo Paz, donde solicitábamos a la banda que se filmara y mandara un video diciendo por qué es importante que se regule ya el cannabis. Entonces recopilamos los videos y por estos días vamos a sacar el primero. Pero si quieren mandar videos, bienvenido sea. Todavía recibimos videos. Buena campaña, ha tenido éxito. Sí, hemos tenido buenos comentarios y bien interesante oír el sentido de toda la banda, Sí. Está padre. De ahí nace el ejercicio que también hicimos en primer encuentro canábico, que fue hace un mes, y dijimos, ¿por qué no lo repetimos, pero ahora junto con los senadores? Sí. Y entonces, desde la comisión de incidencia, se convocó a un encuentro donde los senadores platicaran directamente con nosotros, los usuarios de cannabis. Y nos acompañó la senadora Jesús Ramírez, su equipo, varios representantes de otros senadores, y estuvo muy interesante. Si quieren oír la parte de las pláticas, las estuve transmitiendo desde el Facebook de MEM. Entonces, si quieres, disculpen los problemas de audio, pero pues es lo que hay, ni modo, chavos. No, bueno, se agradece, José Manuel, porque en efecto son actividades que valen ser difundidas. Hubieron estos cafés temáticos en el Senado hace algunas semanas, que, los comparo porque ambos son ejercicios desde el Senado principalmente, ¿no? Uh-huh. Con Regulación por la Paz, Senado, Sociedad Civil, el pasado principalmente el Senado, que buscan diálogo legislativo, diálogo Senado, Sociedad Civil, lo cual es muy interesante. Y sin embargo el de ayer fue más sociedad civil, entonces pudo ser grabado, fue más abierto, más plural, me gustó bastante. Tú fuiste uno de los oradores, si no me equivoco, hubieron 5 o 6 oradores por ahí. Fueron, la senadora Jesús Rodríguez. Luego fue Amaya. Amaya. Después de Amaya fue Polo. Leopoldo Rivera. Jorge Hernández Tinajero, 4. La chica de... Marihuana Liberación. Ella también. Así es, Jessica me parece que se llamaba. 5. Jessica, sí. Tú 6. Ajá. Y creo que ya. Y creo que éramos los que éramos. 6 oradores. Y bueno, lo interesante es que el enfoque era sobre usuarios de cannabis. Entonces, los diálogos, las pláticas que ustedes nos compartieron eran sobre su experiencia como usuarios y muy interesantemente pues compartían ¿Y qué esperábamos de esta legislación? A eso iba la parte política. Si la parte política iba hacia qué estábamos esperando, que los senadores tomaran en cuenta de nuestra parte que era indispensable para que se viera reflejado en esta legislación que ya tiene que salir. Y algo que me pareció muy interesante del evento fue que las perspectivas, los perfiles de los oradores eran diversos, no eran solo un grupo de usuarios que representaran a una organización o una coalición de organizaciones, sino por el contrario eran usuarios emblemáticos del movimiento en México que tenían perfiles y enfoques y posiblemente defiendan con algunos detalles cosas distintas, lo cual enriquece al movimiento canábico mexicano, y eso se vio ayer. Se compartieron, se nutrieron las discusiones y al final hubo una actividad muy interesante que era
integrar lo que se planteó con los principales temas relacionados a la reforma en una dinámica de grupos. Hicieron 5 grupos distintos, cada grupo estaba, liderado, encabezado por un integrante del colectivo Regulación por la Paz. Tú fuiste uno de ellos, ¿no? No, yo de ahí me fui para el registro. Ah, es cierto. Bueno, estuvo Jorge, Mariana, Héctor, Monse, y bueno, no recuerdo, pero fueron 5 todos. grupos. Ajá. Con esos grupos, cada grupo tenía un tema. Y ya íbamos los asistentes al evento a discutir un poco sobre el tema que se estaba hablando, y se ponían en unos espacios stickers con ideas, ¿no? Sobre lo que cada grupo estaba discutiendo. Sí, muy interesante. Eso me gustó mucho. ¿Cómo fue que idearon esta dinámica? Fue muy parecido en el encuentro. Sí. En el encuentro estábamos trabajando cómo fortalecer a la coalición para tener más gente en temas específicos. Entonces, ahí lo dividimos en, creo que 5 o 6 comisiones, que era la de incidencia, la de legal, comunicación, que es en la que yo estoy, incidencia legal, una de arte y activismo, y creo que eran todas las comisiones. Y ahí pues era como una lluvia de ideas para vertir todo lo que traían los integrantes de estos grupos en un documento, y con ese documento tener como un primer borrador del cual partir para entender cuáles eran los puntos más álgidos en este asunto. Ok. Sí, fue ayer en la mañana de 10 a 2, me parece, ¿no? Sí, en el Teatro Benito Juárez. Ajá. Ahí en la contra esquina del Senado. Sí, bueno, en el Monumento a la Madre. Sí, justamente ahí culminamos aftereando a un grupo de asistentes con unos buenos cigarros de nuestra defendida planta. Ya no nos acompañaste, pero bueno. No, es que tuve que salir corriendo, tú disculparás. Sin ningún problema, se repetirá 1,000,000 de veces seguro. Sí. Algo que me parece interesante a señalar y destacar de estos eventos, y en general de lo que están haciendo en Regulación por la Paz, cosa que yo aplaudo y saludo con mucha vehemencia, es que me parece que están forjando nuevos cuadros, y eso me parece muy importante, porque yo detecto que en el movimiento de reforma a la política de drogas en México se ha dado mucho por generaciones los grupos de activistas, ¿no? Tenemos a los que empezaron con la marcha canábica hace casi 20 años, Polo, saludo a Polo, a Jorge, a Julio, Ricardo Sala, exactamente esa banda de la primera ronda. Yo diría que son precisamente los originadores de la generación actual, ¿no? Porque incluso hay antecedentes. Está Juan Pablo García, quien es autor de un montón de libros al respecto de la historia del cannabis, en los 80s, autor de los manifiestos canábicos, tema importante, vasto. Después, en el 2015, se da también antes incluso yo detecto, hay una generación por ahí que surgimos en el 2011. Ahí se forma Reverdecer, se forma el grupo que después constituye PSD. Ahí habemos un grupo que venimos desde ahí, me parece, aproximadamente en estos años. Después, en el 2015, con todo el tema de las reformas medicinales, de la reforma medicinal, hay una nueva generación. Sí, habemos otra banda. Así es, muy grande. De hecho, estamos transmitiendo en el Club Xochipilli. Yo me atrevería a decir que viene el Club Xochipilli, esta generación, este grupo. Beto está en los controles, de hecho, nos podrá decir más o menos de esta época, ¿no? Sí, pues también Xochipilli sí se inició justo en esa época del amparo de Smart y todo. Exactamente. Sí. Smart, Grace, esta época en 2015, entonces como comentabas tú, empieza en 2014, 2015 la parte fuerte, y en el 2016 se fundan varias organizaciones que vienen de esta generación. Luego esto decía 2015, 2016 máximo. Creo yo, José Manuel, tú que estás muy en el activismo, ¿qué opinas? Creo que está surgiendo una nueva generación, y me parece que están haciendo un poco, incidiendo en esto. Yo creo que irían como ¿Dos qué? Dos generaciones. Una que hubo entre nosotros, los del 2014-15,
Yo creo que hubo otra como por ahí de los 17, 18. Sí. Y ahorita que viene ya la ley, Sí. viene una Está nueva. Una nueva, sí. Podría decir que sí. Mucho más progre, además, me gusta. Sí, sí, de acuerdo. Saludos a esta. Suerte con el gobierno, pero me gusta que sean progres. A mí también. Tú estuviste, de hecho, yo diría que con en un podcast de una persona, de un grupo de activistas que son parte de esta nueva generación, con los amigos de Cannabináticos, ¿no? Sí, con los Cannabináticos. Aquí, este es el programa de los saludos, a quien también saludamos. Sí. Saludos, Adrián. Saludos, Adrián, y el grupo entero. Sí, entonces esto me parece que estas actividades que están haciendo ustedes también tuvieron este encuentro hace un mes más o menos, un domingo en la mañana. Ah, sí, este fue en el centro veracruzano, Sí, por ahí por Coyoacán. completamente de ustedes, sin la participación. Sí, no, este fue el primer llamado desde Regulación por la Paz. Y pues compartir un rato y oír otras experiencias. Sí. Vino gente del interior de la República, bien interesante oír qué pasa fuera de la capital. Muy diferente. Es muy diferente y unas historias bien interesantes, y hay que prestar atención. Sí. También tienen urgencia por allá. Sí, sí. Es diferente, otros tipos de urgencias. Otros tipos de urgencias. Posiblemente más grandes. Es un tema. Sí, es un tema. Entonces, saludo este esfuerzo que hacen en Regulación por la Paz, y saludos pues súmense todos los que puedan. Invita. En la página de internet que tenemos en regulacionporlapaz.com hay un formatito que si quieres formar parte, ahí le picas, llenas el formatito y te van a empezar a llegar primero los newsletters, los mailings semanales, mensuales, perdón. Y si tenemos algún evento o se va a convocar algo, por ahí también se le avisa a todos. Ok. Entonces, ¿tienen algo en puerta? ¿Tenemos algo en puerta? Tenemos algo en puerta. Bueno, pues viene la Americannabis de entrada, ¿no? Ok. Tienes razón, sí. Pero, pues viene lo que tenga que suceder en Senado y Diputados. Y en Regulación por la Paz. Y nosotros pues vamos a tener que hacer incidencia. Entonces, pues si quieren participar en este momento histórico, ahora es cuando. Sí. Inscríbanse a Regulación por la Paz y ahí. Y bueno, invitar también martes y jueves en la explanada que está afuera del Senado de la República, la Luis Pasteur. Sí. Hay un plantón que se pone de 12 a 5, ellos están recabando firmas. Es un acto simbólico, ya que en el Senado es donde está la bolita en materia de la discusión canábica. Uh-huh. Entonces, martes y jueves hoy de hecho hoy para nosotros, sí, ayer para los ustedes, que nos siguen. Mañana para ustedes. Y mañana para ustedes, también jueves, y pasado para nosotros, a pesar del gallo de hace rato sí pudimos controlar esa parte. Los minutos lustro, qué horrible sí. son. Así que pasen a firmar también al Senado y métanse al sitio de Regulación por la Paz. Saludos a todo el grupo, que es un grupo muy vasto, pero bueno, vamos a mencionar un poco a quienes están liderando y representando: a Sara, a Mariana y a Maya. Miguel, y a quién más, a Jorge, ¿quién nos viene a mi mente? ¿Quién está en comisiones? Monse, Héctor, Adrián Jiménez, es cierto, Carlos Galindo. Sí, Carlos Galindo. Y todo el grupo en general, pero bueno, algunos nombres ahí que salieron ahorita. Saludos, siempre solemos mandarles saludos por acá. Saludos. Espero que nos sigan. Sí. Ojalá que varios de ellos estén viéndonos mañana miércoles. Mañana miércoles para nosotros, hoy miércoles para ustedes. José Manuel, tenemos que cerrar por cuestión de tiempo. Algo que te guste añadir de los temas, o algún mensaje que traigas tú desde la organización. Desde AMEM. Ajá. Pues básicamente que nos contemplen, que ahora que ya viene la ley, primero le den prioridad y que sí sea operante desde el primer momento de publicación del DOF. Okay. Que Diario Oficial de la Federación. Diario Oficial de la Federación. Sí. Pues sí, si ya nos van a dar el autocultivo, que eso es lo que manda la Suprema Corte, consideren los pacientes y no pongan tabuladores a dedo, sí, o a ojímetro, como se dice coloquialmente, sí, y que consideren que los pacientes necesitamos grandes cantidades de cannabis para poder tener tratamiento. ¿Te atreverías a hacer un pronóstico de qué va a pasar el 24 o en esos días? Híjole, quiero ser optimista. Okay. Me gustaría esperar que la iniciativa de Olga venga nutrida por los activistas, por los senadores y por todos los que participamos en este proceso, que las iniciativas se tomen lo bueno y se deseche lo malo, y que tratemos de tener la legislación más de vanguardia, digamos que contemple autocultivo, clubes canábicos y mercado abierto para mayores de 21, bueno, de 18 o 21.
supongo que por nuestra ley será 18. 18. Y que a la vez busquemos eficientarlo, porque esta puede ser una gran oportunidad para el país. Sí, de acuerdo. En cuestión de empleos, en cuestión de ingresos al erario. al erario, en cuestión de trabajo, en cuestión de salud. Sí. De libertades individuales. Y de libertades individuales, sí, total. Sí. Entonces, pues, esperemos no la reguemos al final, como luego nos pasa. Como nos ha pasado hasta ahora en los ya varios intentos. Sí, luego nos pasa. Pero bueno, México mágico. Sí, así es, José Manuel. Bueno, sí, es importante. Yo coincido completamente contigo. También quiero ser, obviamente, optimista. Tengo dudas, la verdad, cuando se trata del gobierno suelo ser poco optimista, pero bueno, la verdad es que en este tema sí hay señales buenas, sí las hay, esperemos que todo salga por este lado. Es importante que los legisladores recuerden que no solamente se trata, el tema no solamente se trata de lo público, estoy hablando de la parte de la política, de lo que tiene que regular lo medicinal, sino que tienen que tener siempre claro, porque esto es un tema que a veces se margina, de lo privado, ¿no? De que tienen que regular lo privado y bueno. No, ahí no es su cancha. Que entiendan que el Estado es de la puerta para afuera. Sí, totalmente de acuerdo, José Manuel. Y precisamente en todo lo que está fuera de la puerta, todo lo que se encuentra al margen de lo privado, es lo que nos gusta discutir en este programa. Así que, José Manuel, nos despedimos del público. Qué gusto, Aldo, qué gusto. El gusto es mío, es compartido completamente. Disfruté mucho el programa, la plática muy buena, muy interesante. Espero nos visites. Espero pronto regresar. Sí, así se va seguramente. Espero pronto estar ya por acá. con un tema. Ahora que sea legal. Exactamente. Ahora que sea legal. Muchas gracias, José Manuel. Los esperamos a todos ustedes. No leemos comentarios hoy porque no hay, no es en vivo el programa, pero la próxima semana comentarios aquí en Al Margen de lo Privado, miércoles 19:30. Gracias, Beto. Que tengan buena noche. Saludos.